¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, ni te contarán, lo que otros no te muestran, ni te mostrarán, aquí, diariamente, a partir de este momento y hasta las 22, 2 horas, con la realidad a full, con lo que vos debés conocer y saber para estar bien informado de lo que realmente pasa en la Argentina. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Apunten contra Ramos Padilla. Otra vez el poder político, mediático y judicial muy nervioso y preocupado por el avance de la causa de Dolores, por el avance en la causa del D'Alessio Gay, por la citación a indagatoria del periodista Daniel Santoro. Y el poder político, mediático y judicial otra vez comienza a activar mecanismos para sacarlo de la cancha al juez Ramos Padilla. ¿Cuál es el rol del senador Pichetto, ahora compañero de fórmula de Mauricio Macri? ¿Por qué Macri lo eligió como candidato a vicepresidente? ¿Tiene que ver con la causa Dolores, con su puesto en el Consejo de la Magistratura? Fuerte denuncia de Alberto Fernández, candidato presidencial, contra Pichetto, contra lo que significa y todo un movimiento que ha comenzado para que la semana próxima Pichetto sea reemplazado en el Consejo de la Magistratura. Y sobre todo, después de la foto de hoy, Pichetto participando ya de la reunión de Gabinete Nacional, en el lugar donde habitualmente se sienta la vicepresidenta Gabriela Michetti, hoy ya fue ocupado por el senador Miguel Ángel Pichetto. Esta foto disparó todas las alarmas institucionales y hasta jueces, los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura, pidieron hoy públicamente que la semana próxima Pichetto sea reemplazado de su cargo en el Consejo de la Magistratura por la oposición para evitar una maniobra en marcha que enseguidita Irina Hauser te va a contar que Comodoro Pro tiene preparado. Y también con nuevas detenciones que estarían ya previendo el fiscal en rebeldía Carlos Stornelli para tratar de alguna forma de dar vuelta y de hacer una contraofensiva contra el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Enseguidita toda la operación contra Alejo Ramos Padilla, la institucionalidad que tanto pregona Cambiemos, te la debo. Enseguidita todos los detalles de la operación que se viene, que se activa nuevamente y el rol de Pichetto, cómo fue electo para este sentido en la fórmula presidencial. Pero después de la euforia de los mercados, duró muy poco, volvemos a la realidad económica de la Argentina. Se conoció hoy el dato de la inflación del mes de mayo, que sigue siendo muy alto para la República Argentina. Vamos con los datos que dio a conocer el INDEC de la inflación de mayo. 3,1, una inflación alta que no cede, 19,2 acumulada para los primeros meses de este 2019. En un año, 57,3% de inflación. En 3 años y medio del gobierno de Mauricio Macri, 210% de inflación acumulada para ese tema que era muy fácil para resolver y que no pudo resolver Macri. Mire lo que es alimentos. En abril, 12,4. En mayo es esto.
12,4 para arriba. Acumulada 21,6, 64,9% en 12 meses. Y vamos a algunos de los productos que más se dispararon durante el mes de mayo. Lácteos y huevos ya lleva un aumento en el último año del 81,1%, ¿eh? Mire lo que es mayo contra mayo. Aumento en lácteos y huevos, 81,1% para arriba. Aceite, grasa, la manteca, ya también un producto de lujo. El pancito de manteca, 81% para arriba. Carnes y derivados, producto de lujo hoy, ausente en la mesa de los argentinos, 68,4. Pan y cereales, 63,4. Y los aumentos más importantes para la inflación de mayo del INDEC: salud 5,1, vivienda y servicios 4%, indumentaria 3,4, transporte 3,5, educación 3,3%. Fernando Alonso, volvimos a la realidad dura y contundente de los números, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, y el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, hoy habló y medio que festejó esta baja, dice, de la inflación, porque cayó 3 puntos respecto al 3,4% del mes pasado, del mes anterior, nos referimos a abril. Así que en el gobierno sigue estando la teoría de que la inflación baja, todos los meses baja, no importa que 5 meses seguidos con una inflación arriba de 3%, que acumule 57,3 en los últimos 12 meses. Hay en mayo una particularidad. Dio muy bajo, como vos mostrabas recién, el índice de incremento de precio de los alimentos. Pero cuando vos lo abrís y buscás saber qué pasó con los alimentos, por qué dio tan bajo, que en el fondo es una buena medida, solo porque bajó el precio del pollo y la carne se mantuvo. El resto de los productos de la canasta de alimentos subió. Y hay subas muy marcadas en todo lo que tiene que ver con lácteos. Yogures, mantecas, quesos, leche entera, leche en polvo. Todos los productos lácteos subieron mucho. Así que uno ve los números y a veces parece que te traen una buena noticia. Pero cuando lo abrís y lo ves un poquito más en profundidad, notás que todavía la presión de los aumentos de los alimentos es muy alta y eso está marcando por qué en mayo hubo una caída muy fuerte del consumo que registraron las grandes empresas de alimentos, Gustavo. Bueno, y está clarísimo que el Fondo Monetario Internacional sigue militando para el gobierno de Mauricio Macri, sigue apostando por Mauricio Macri y arma también su relato, que después le da letra al gobierno. Miren lo que dijo hoy el fondo, que también celebra 3,1% de inflación, casi 60% acumulada en un año. Celebra, claro, porque no notan la crudeza y la dureza con la que la gente percibe todo este aumento en precios y en alimentos que sufre diariamente. Vamos a ver, Fernando, a ver qué es lo que dice hoy el fondo sobre esto. El fondo hoy claramente dijo que estamos saliendo de la recesión, de que se llegó ya al fondo y que la Argentina está saliendo, pero hay informes como el que elabora la consultora de Orlando Ferreres que marcan todo lo contrario. Hoy se conoció otro informe, el de la Universidad de Itela, que dice que la recesión no terminó, que no se alcanzó el piso, que el segundo trimestre de este año va a ser de menor actividad que el primer trimestre de este año, por lo cual significa que no solo no llegaste al fondo, sino que seguís cayendo en el nivel de actividad económica. Cuando uno mira los números, el agro, que el año pasado pegó muy fuerte por la sequía histórica que soportó, el agro muestra crecimiento. El resto de la actividad económica, nada, todo para atrás. Incluso el sector financiero, que uno lo tiene como el gran ganador del modelo, como que es lo único que funciona en el país. Es cierto que los bancos ganan plata y ganan mucho, 20.000 millones de pesos en el último mes. Pero cuando uno ve lo que es la intermediación financiera, nada, siguen perdiendo porque también cayó los créditos que otorgan al sector privado, Gustavo. Ahora sí, lo que dijo, militando el ajuste también el Fondo Monetario Internacional. Vemos señales de que la recesión está cediendo y se espera una recuperación
en los próximos trimestres. Todo lo contrario a lo que recién te estaba contando Fernando, con datos de la realidad de la consultora Orlando Ferreres o también de la propia Universidad Di Tella. Por eso anoche, muy bien decía el diputado nacional Felipe Solá, que esta va a ser la campaña más cara política de los últimos tiempos, con la plata del fondo apoyando a Macri. Esto decía Felipe anoche. La campaña de Macri-Pichetto no va a costar lo que cuesta normalmente una campaña, no sé qué cifra se podría dar. Va a costar 20.000 millones de dólares, Gustavo. ¿No es cierto? Porque va a ser lo que se va a gastar, ya se han gastado 10.000 y pico, 12.000 hasta ahora desde hace 2 meses, para sostener el dólar. Y eso es deuda para los argentinos, mayor deuda como aporte del fondo. Es gravísimo. La situación del país es muy grave desde el punto de vista económico. Se quiere disimular con una cantidad de hechos que se considera que son naturales. No son naturales. También Felipe Solá con estos datos y milita, obviamente, que lo que venimos diciendo aquí, que el fondo es el principal financista de la campaña de la reelección de Mauricio Macri. Pero como todos los días te contamos aquí, los datos de la realidad voltean, cachetean el discurso y el relato que el gobierno y los medios oficialistas ahora intentan vender, que se viene la recuperación, que la Argentina está fantástica. Porque mire cómo los datos de empresas que siguen cerrando, siguen suspendiendo personal o siguen achicando su producción. Mire, vamos a repasarlo juntos, los datos de la realidad. Son grandes empresas con grandes problemas. Ribeiro pidió procedimiento preventivo de crisis para surfear pérdidas por 600 millones de pesos. La caída del consumo en electrodomésticos en abril llegó al 37% interanual. La pizzería Romario abrió concurso preventivo a fin de evitar la quiebra y renegociar sus deudas. Tiene 9 locales propios y 150 empleados. Musimundo ya va cerrando 30 locales en los 2 últimos años. Carza, uno de los dueños de la cadena, tuvo que volver a renegociar su deuda. Tiene un faltante de caja de 706 millones de pesos. Y Frávega tiene 100 locales en casi todas las provincias y 3.000 trabajadores. Cerró 6 locales en el último año y medio y sufre también la pérdida y la caída de consumo en electrodomésticos. Y también hoy se sumó la empresa Puma, que también según Infobae, anunció ya el cierre de su planta de Chilecito, despidió a todo su personal e importará sus productos. Mire, importará sus productos. Aquí está la política de Macri. Importan, aquí está la realidad. Cierran las principales empresas, importan, despiden personal, pero después te hablan de la euforia de los mercados. Después te hablan de la euforia, de la timba financiera, que va para muy pocos, cuando la realidad cotidiana es más despido, más aumento de desocupación, más recesión. Fernando, un panorama a nivel empresarial muy grave también, ¿no? Vos sabés que la última empresa que citaba ya había cerrado antes una primera planta y está pasando este proceso que vos describís. Las plantas cierran y reemplazan las ventas por productos importados. Es decir, que cuando salgamos de esta recesión, en algún momento, si este modelo sigue, no vas a tener una recuperación rápida del empleo, porque todo va a venir a través de importación. Todo el consumo, todo lo que consuman los argentinos se va a canalizar a través de la importación. Y esto se refleja en índices como la utilización de la capacidad instalada, que es lo que te refleja en el nivel de actividad de las fábricas. Tenemos unas placas que lo muestran, Gustavo. Hay una utilización del 60% promedio de la utilización de la capacidad instalada. Vos fíjate, cayó 7 puntos en el último año. Y eso es
que 4 de cada 10 máquinas que tiene la industria están paralizadas. 40%, porque es la otra forma de leerlo, uno lee 61%, parece que es más de la mitad. 40% de la capacidad que tiene instalada el país está paralizada. ¿Te imaginas que no hay posibilidad de ninguna lluvia de inversiones? Porque si querés tener actividad en el país, solo tenés que levantar la planta, las llaves de las plantas que hoy están paralizadas. Es muy lejana la posibilidad de que haya una lluvia de inversiones. Y están los dos procesos. Cae la actividad productiva y también cae la actividad comercial, porque vos estabas describiendo ahí lo que son el cierre de locales comerciales de artículos electrodomésticos y de restaurantes. Dos rubros que le está pegando muy duro la crisis y que les va a costar mucho reactivarse y donde hay mucha pérdida de empleo. Bueno, muy bien. Enseguidita ya se está ubicando. La verdad que es un gustazo tenerlo. Costó, pero bueno. Un gustazo tenerlo esta noche a nuestro querido, respetado colega Jorge Asís, con el que enseguidita vamos a estar analizando a fondo, con esa característica particular que tiene Jorge para analizar la Argentina y los hechos de la política. Así que enseguidita ya está aquí con nosotros Jorge Asís para estar analizando todos los últimos datos de la política en la Argentina. Antes de ir a lo que nos está acompañando con el hashtag de hoy, que es apunten contra Ramos Padilla, quiero mandar un abrazo enorme, nuestro saludo fraterno a las abuelas de Plaza de Mayo, el nieto número 130, Javier Matías Michalchuk, hijos de Michalchuk, Javier Matías Michalchuk, nieto 130, recuperado por estas queridas abuelas de Plaza de Mayo, que como ellas mismas dicen, aún con los bastones siguen liderando la lucha para recuperar la identidad en nuestro país. Matías, hijo de Elena y de Manuel, que contrario tal vez a otras oportunidades en que han anunciado, hoy estuvo presente, quería estar presente, porque él mismo dijo, estaba esperando desde hace mucho tiempo esta llamada, este momento, recuperar su identidad que la última dictadura militar le robó. Así que abrazo enorme para nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo. Muy bien. El candidato presidencial Alberto Fernández, muy duro, esta mañana dialogaba con nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10 y apuntó fuertemente contra el senador Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Macri, indicando que la llegada de Pichetto a la fórmula presidencial es para garantizar impunidad, para utilizar la cercanía de Pichetto en el Consejo de la Magistratura, frente a la justicia, e iniciar una campaña que ya se ha iniciado contra Ramos Padilla y contra un juez clave en la casación que tiene que definir el tema Dolores. Así lo denunciaba esta mañana Alberto Fernández. Se nomina a Miguel Pichetto vicepresidente. Y primera declaración de Miguel Pichetto. Renuncio al bloque, no voy a renunciar al Consejo de la Magistratura. Primera decisión en el Consejo de la Magistratura de Miguel Pichetto. Avanzar en la acusación contra Alejandro Eslocar. Ese es uno de los jueces que tiene el tema de Dolores. Y a mí me acusan de ser el presidente de la impunidad. Ellos construyeron esta fórmula para garantizar la impunidad y para tapar el caso de Alessio. Pánico tienen que el tema de Dolores avance. Pánico tienen que el tema de Dolores se conozca. Pánico les genera que D'Alessio cuente lo que efectivamente hicieron. Pánico tienen. Ese es el acto de impunidad. Ahí tienen ustedes el acuerdo de impunidad. Es una vergüenza lo que está pasando. Y esta es la república de la que hablan. Ellos son los republicanos y nosotros somos la barbarie. Bueno, fuerte sale Alberto Fernández a denunciar a Pichetto. Hay una movida porque están indicando que la semana próxima ya lo van a remover a Pichetto de su cargo en el Consejo de la Magistratura, que va a ser reemplazado por el senador País. Y Marcelo Fuentes, senador nacional, que anoche estuvo aquí con nosotros, muy duro, muy fuerte, muy contundente, esto nos decía.
Miente el senador Pichetto cuando dice que tiene estabilidad en el cargo de consejero de la magistratura. La ley es clara, taxativamente enuncia que cesa en el cargo el consejero que pierde alguna de los elementos de calidades que han determinado su designación. Son dos las calidades: ser en este caso senador y formar parte, ¿no es cierto?, de la coalición mayoritaria en este caso. En el momento que el senador Pichetto deje de formar parte del bloque que lo designó, el bloque, ¿no es cierto?, lo va a reemplazar por el senador País, que es su suplente. Esto no admite ningún tipo de discusión. Ante el escándalo que conmueve a cualquier democracia en el mundo, como es la causa de Dolores, es decir, el blindaje y la protección que los tribunales de Comodoro Pi están dando, colapsa si Pichetto no es el garante de esta situación. Preguntémonos por qué Elisa Carrió consiente tan fácilmente la presencia de Pichetto, porque básicamente Pichetto va a garantizar ese, ¿no es cierto?, blindaje a esta persecución. Así lo denunciaba también anoche el senador nacional Marcelo Fuentes, y también hoy hizo lo propio el juez Alberto Lugones, que ocupa un cargo en el Consejo de la Magistratura en representación de los magistrados. Lo decía de esta forma. Ese lugar es un lugar del PJ que actúa como oposición, digamos. Claramente el doctor Pichetto sigue siendo PJ, sigue siendo parte judicialista, pero del oficialismo. El primer paso que se tiene que dar es en el Senado. Claramente los senadores que lo ungieron y que lo pusieron en el Consejo tendrán que reclamarle a él que dé un paso al costado. En principio no podemos objetar lo que resuelve el Senado, lo que resuelve la Cámara de Diputados. Pero en algún momento, cuando el Senado se expira, nosotros tenemos que ver qué hacemos. Bien, Irina Hauser, buenas noches, Irina. ¿Por qué se habla tanto, como ya hemos venido hablando, del papel, ¿no?, de Pichetto en el Consejo de la Magistratura, pero por qué hoy Alberto Fernández decía y ponía la mira en la movida que está haciendo el Consejo contra el juez Alejandro Slocker? Hola, buenas noches, Gustavo. Primero y principal, Miguel Ángel Pichetto es el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Es un cargo clave dentro del organismo. Esa comisión es la que define si se sanciona, que propone sanciones a jueces o que propone la apertura de juicios políticos. Por otro lado, no hay que olvidarse que Pichetto entró como opositor al Consejo de la Magistratura. Hoy es oficialista. Esto cambia la relación de fuerzas. Esto hace que el oficialismo esté cerca o con posibilidades de tener 2/3, que es la mayoría que se necesita para impulsar el juicio político a un juez. ¿Qué tramita en esa comisión de disciplina a cargo de Pichetto? Dos temas claves. Uno es la causa contra Alejo Ramos Padilla, que promovió el propio gobierno. Y la otra, como mencionabas vos recién, y que es a la que se refirió hoy Alberto Fernández, es contra el camarista de casación Alejandro Slocker. Slocker integra hoy la Sala 2, que es la sala que revisa la causa que tramita en Dolores. Hasta ahora las decisiones de esa sala han sido todas respaldos a la investigación sobre espionaje ilegal. Han rechazado una recusación planteada por Stornelli contra Ramos Padilla, han confirmado las prisiones preventivas de Ricardo Bogoliuk y de Aníbal de Gastaldi, dos ex policías que están detenidos en esa causa. Por eso es clave hoy el rol de Alejandro Slocker en esa causa. ¿Y de qué lo acusan? ¿Sabés que es una causa de hace 3 años? Está por cumplir 3 años. A los 3 años caducan las causas en el Consejo de la Magistratura. Es una denuncia que le hizo Elisa Carrió y que tiene que ver con la causa de enriquecimiento ilícito contra José López, condenado ayer a 6 años de prisión. José López, el exsecretario de Obras Públicas. Lo acusaba Alejandro Slocker de haber demorado un trámite de una audiencia que había pedido el propio López. Una audiencia donde decía: a mí ya me juzgaron por enriquecimiento ilícito, no quiero que me juzguen más. Simple, no se entiende tampoco por qué lo acusaba Slocker y a sus compañeros de sala no los denunciaba. El hecho es que esa causa estuvo dormida en el Consejo. Slocker hizo su descargo en el año 2016 y hace algunos días Pablo Tonelli
diputado de Cambiemos, consejero por el oficialismo, reflotó ese expediente y pide citarlo a Slocar como si fuera una indagatoria directamente. Este martes el tema está justamente en el orden del día de la Comisión de Disciplina y Acusación para ser resuelto por los consejeros de esa comisión, si lo citan o no lo citan. Bueno, ahí hay que estar, por eso estamos advirtiendo también, porque está clarísima la maniobra del gobierno, del poder político, mediático y judicial, muy, muy preocupado por la causa Dolores, que no han podido por los carriles normales sacarlo a Ramos Padilla y empiezan a articular, justamente Pablo Tonelli, empiezan a articular mecanismos resucitando causas a punto de prescribir sin justificaciones para de alguna forma entorpecer la labor del juez Ramos Padilla. ¿Qué le asusta? ¿Qué le asusta tanto al poder político, mediático y judicial? Porque además, lo sumamos a Juan Amorín. Juan, buenas noches. Además hay un run muy fuerte en tribunales, ¿no? De que en la denominada operación Puf Puf, para contrarrestar la ofensiva de Ramos Padilla, estarían ya preparando detenciones típicas de Comodoro Pro, grandes detenciones, pero que esto es lo que se está rumoreando muy fuertemente en Comodoro Pi, ¿no, Juan? Sí, Gato, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, por un lado, los rumores sobre posibles detenciones en la causa del famoso operativo Puf Puf, que recordemos, salió hace meses ya la transcripción de estas escuchas, que muy probablemente tengan la participación de Marcelo D'Alessio como el hombre clave, el que termina entregándole esto. Hay un audio de D'Alessio diciéndole a Oliveto, tengo esto, hay que desgrabarlo. Bueno, esas mismas escuchas que fueron refritadas ahora por algunos colegas, hoy en día pueden ser la salvación de Carlos Stornelli. ¿Por qué? Porque varias fuentes de Comodoro Pi o Comodoro Pro, como nos gusta llamarlo acá, te dicen que Carlos Stornelli hoy se muestra muy relajado y que habla de que la causa Dolores de alguna forma se va a terminar y hasta dice los vamos a meter presos a todos los que participaron de esto de alguna forma. La realidad es que hay 30 casos, 30 operaciones que el juez Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, tiene identificado ya, y esto es lo que genera tanto miedo en el poder. El otro día decíamos que Ramos Padilla empezó a darle forma a la causa tal como le había pedido la Cámara Federal, que identificara cada uno de los casos. Bueno, 11 de los casos involucran a la Agencia Federal de Inteligencia, el caso Cifuentes, la operación Andújar, el lavadero offshore, la operación de Natalia Haidt, Barreiro, el espía, el caso traficante, Porcero, Bouzat, que era el socio de Carlos Rosenkrantz, el caso Fariña del direccionamiento de su testimonio, el caso Vestillero. Fíjate la cantidad de causas que involucran a la Agencia Federal de Inteligencia. Ahí ya tendríamos suficiente. Pero la cosa sigue, hay 8 casos que involucran en forma directa al fiscal Carlos Stornelli, desde Chévez hasta el famoso caso de Castañón, del piloto que era el ex marido de su actual pareja, donde el propio Stornelli, según la actual pareja del fiscal, le dijo, ya lo hablamos con Mauricio, esto se resuelve, nos cargamos al juez. 5 causas involucran en forma directa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De hecho, Movistar ya confirmó que el celular con el que se comunicaba Marcelo D'Alessio corresponde a la ministra de Seguridad. Caso gravísimo, el de los monos, por ejemplo. 3 causas en forma directa complican a Lisa Carrió, a Paula Oliveto y a Mariana Zubi. Causa GNL, recordemos, figura un mail que Marcelo D'Alessio le enviaba a Rolando Graña diciéndole esto es lo que tiene Lilita Carrió y lo va a presentar en lo de Bonadío, y efectivamente terminaba así. Y una mención especial, hay un caso que dice directamente operaciones de inteligencia que le reportaban a Paula Oliveto. Y 3 casos que directamente hablan de negocios personales de Marcelo Sebastián D'Alessio. Insisto, son 30 casos, todos involucran a funcionarios de este gobierno, desde diputados hasta la ministra de Seguridad. Esto es lo que se está investigando, esto es lo que tanto le preocupa al poder político, mediático y judicial. Por eso vuelven las operaciones contra el juez Alejo Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura, y el martes, recordemos, en el Senado de la Nación ya le van a pedir directamente a Pichetto que deje esa banca en el Consejo de la Magistratura y que sea reemplazado por el senador
suplente. Muy bien, Jorge Asís, buenas noches, ¿eh? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte esta noche acá, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Usted había dicho que venía? Sí, señor. Ha cumplido con su palabra. Perfecto, informándome por ustedes. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama presente? Cerraron las listas, lo de Pichetto. ¿Por qué querés empezar? Pichetto. Pichetto. Pichetto va a copar el tercer gobierno radical. No es para darte un título, ¿no? Sí, sí llegan. Bueno, pero va a copar por lo menos este último tramo del tercer gobierno radical. Pichetto, con mucha habilidad, percibe la insustancialidad del macrismo y con muy poco, porque vos fíjate cuál era el discurso macrista: no hay atajos, está todo dicho, y con muy poco, prácticamente se va a hacer insustituible muy pronto. Y te diría que va a copar la parada. Él conoce de esto, tiene mucha gimnasia al respecto. Bueno, ya hoy estuvo presente en la reunión de gabinete. Habrás observado. Ya está en la reunión de gabinete y ya casi te diría que hoy la estrella del gobierno, cambiemos, hoy es Pichetto, sin empezar. Después el resto, que se lo veía venir esto, desde que viajó a Estados Unidos y prácticamente averiguó qué era lo que había que decir en Estados Unidos para quedar muy bien, y lo cumplió con mucha eficiencia eso, ¿entendés? Y lo de Pichetto, a mi criterio, es una réplica a la jugada inicial que hizo la doctora, ¿entendés? La doctora designa a un operador, también sin gran poder territorial. Pichetto tampoco tiene territorio, tiene menos territorio que una maceta también, no tiene nada. Con algunos problemas, si vos querés, con respecto a su futuro inmediato. Exacto. En la mesa del peronismo perdonable, habiéndose lanzado incluso como candidato a presidente, un cierto escarceo con Labaña, pero en realidad se veía venir y estaba muy asediado. Y asediado también por los propios radicales que siguen la receta de Monzó, alguien que comienza a recuperar también fuerza gracias a Pichetto, porque cuando Monzó lanza la idea de ampliar la base de sustentación política del gobierno, en ese momento los muchachos estaban muy agrandados, se imaginaban macrismo por 20 años por delante y lo tomaron casi como una provocación. En realidad siguen la receta, siguen el ejemplo de Monzó, y hoy Monzó está un poco mejor a partir de la llegada de Pichetto. ¿A quién seducían? A Pichetto, a Schiaretti, que tiene vuelo propio, a Urtubey, que me parece que es el que en el revuelo podía haberse esperado un poco más de él. Ser vice de Labaña me parece que es poco para alguien que estaba tan asediado, tan buscado, y que era el más coherente de todos, porque siempre estuvo en esa posición, ¿no es cierto? Ahora, este asedio, este intento de invitarlo, no te olvides que Macri en una semana lo vio 3 veces a Urtubey. Sí, sí. Durmió en la provincia de Urtubey. Hace un recuento si Macri durmió
seguido, Claro. termina otra vez. Y creo que Massa, esto también es medio riesgoso decírtelo, Massa también va a copar la campaña política del Frente Todos se llama ahora. Frente de todos. Porque me parece que es muy sólido, creo que va a ser el primer candidato a diputado, Coincido con que esa tiene precisión. mucho discurso. Yo, por ejemplo, nunca hubiera, qué sé yo, sugerido que ya directamente el candidato a presidente salga a atacar al vicepresidente. En realidad van a llover los ataques y estamos en plena campaña y esto se pone muy entretenido. Y Pichetto de esto conoce. Pichetto va a llevarse a alguna gente que son tipos probados. Hay algunos amigos que están con Pichetto, que Pichetto los bancó desde el Senado, que son tipos que saben, que conocen verdaderamente el poder. ¿Y qué es lo que vio Pichetto? Sinceramente, vio que había un vacío, ¿viste? En la era del vacío de Lipovetsky. En ese vacío, alguien con 3 o 4 ideas, sólido, por supuesto que se convierte en la estrella. Quizás con una sobreactuación de un discurso de derecha, por algo yo lo llamo lepenito en mis textos, ¿no es cierto? Una sobreactuación, te diría, como toda sobreactuación excesiva en ese tema, pero un discurso que más o menos prende. Se posiciona bastante a la derecha del espectro. ¿Y cómo estaba Pichetto? Pichetto estaba con una cañita bajo del agua, respiraba y prácticamente era un plazo fijo lo suyo. Se le acababa la banca del Senado, exacto. con muy poco, con discursos, y con responsabilidad y un poco de solidez, está en ese lugar. Yo no creo de la palabra traición, ¿viste? Yo no lo tomo. Vos sabés que los grandes ejemplos de la política internacional, el mismo Talleyrand, sí, traicioné, pero fue para beneficio Exacto, de Francia. claro. Yo no creo que vaya por ese lado. Ahora, la Jorge, cuestión. vos que siempre decís lo del tercer gobierno radical. Sí. ¿Y los radicales dónde quedaron? Se quedaron sin nada. Es que tampoco los radicales tenían a dónde ir. Ya, acá este es un juego de vivos a veces. ¿Entendés? Que a vos te parece como que hay algo que aparece. ¿Cuándo es que empieza a fortalecerse un poco Macri? Un Macri que estaba verdaderamente en la lona, que tenía 5 glóbulos rojos y 1 blanco desde el punto de vista político. Antes de la convención radical, todos hablaban del plan B. Claro. Le costaba los mantenerse, propios. sostenerse, ¿entendés? Con muy poco, el tipo directamente empezó a recomponerse. Pasaron las contradicciones de La Baña, algunas indefiniciones de Sergio, y de pronto se aprovechó un claro y el hombre aparentemente se recuperó. En esta recuperación viene lo que ellos llaman el efecto Pichetto, que en realidad tampoco es para tanto y tampoco es para enojarse mucho. Los peronistas no tienen que ser como los hinchas de Vélez y Pichetto no es Mauro Zárate. Entonces, Pichetto es un tipo que es un profesional de la política, Exacto. que ha estado hasta el último día con la doctora. De pronto, para hacer estos saltos, estos garrochazos, tenés quizás que hacerlos con un poco de prolijidad también, con menos sorpresa y explicarlos. Porque parece que el gran crítico del kirchnerismo fue él, Claro. cuando se quedó los 12 años, y bien, de pronto con algunos líos personales, quizá creyó que estaba postergado, quizá no entendió que a Néstor Kirchner, el Furia, le servía más como gobernador de Río Negro, el radical Sáiz, que él. Claro. ¿Entendés? Totalmente, sí. Ahora, ¿vos creés que le suma, para este momento, comparto con vos, llena un vacío que tenía el gobierno, lo ponen de estrella, lo llevan ya, en votos, ¿le suma o espanta también alguna base propia? Mira, en votos no creo, no hay votos propios de Pichetto. Es como que hay 2 operadores que salen a la cancha. ¿Entendés? La doctora
que se mandó una jugada tácticamente, fue muy importante, estratégicamente es para discutirla, ¿no es cierto? Porque vos mandás un gran mensaje de moderación, pero el kirchnerismo no se caracteriza por la moderación, ¿entendés? Vos, la mera designación de Alberto Fernández es una autocrítica de la doctora. Ahora, dentro del kirchnerismo hay muchos que han defendido todo lo que Alberto Fernández en su momento criticaba, digamos. Hay mucha gente que bancó el kirchnerismo hasta el final, y conducir es también contener. Siempre tenés ahí un yin y un yang. Claro. Vos tenés alguna cosa que fue muy bueno, muy buen impacto, pero ya hay dos proyectos desde el kirchnerismo que salen para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿y a Labaña cómo lo estás analizando? Y Labaña tuvo 2 meses de gloria, desde las sandalias hasta un mes, un poco más, y me parece que se equivocó en su planteamiento. Digamos, había un espacio para un Labaña, que un Labaña es un problema más hoy para Macri que para el peronismo. Totalmente. Porque al que le saca votos Labaña es a Macri. Digamos, él lo podía haber hecho de otro modo e incluso podía haber disputado una interna de ese peronismo que finalmente quedó ahí en el medio. Pero como todo esto es muy dinámico y como todo esto puede cambiar la próxima semana, los acontecimientos no duran, ¿entendés? Schiaretti se manda un triunfo sensacional y disfruta una centralidad de 24 horas. ¿Por qué no se juega Schiaretti? Porque no le conviene Schiaretti políticamente. está en su juego. Porque quiere preservar. Schiaretti estaba para Córdoba. Y porque Córdoba no te admite, la sociedad cordobesa, un salto a partir de la gobernación, ver si te lanzás. Claro. Schiaretti podía estar quizás en otro contexto con alguna posibilidad. La doctora lo salva a Macri. Cuando la doctora sale como número 2, toda la discusión era, ¿es o no es ella? Sí. Es decir, ni es ni deja de ser. Obvio. Si era ella, si ella en ese momento decía, soy candidata a presidente de la República, no quedaba un dólar. Acá hay especialistas de economía, no quedaba un dólar en la Argentina. Me parece que eso fue un acto hasta inteligente de la doctora, porque no quedaba nada. Nadie lo dice, era muy poco elegante decirlo, pero esto terminaba en una asamblea legislativa. Felizmente, bueno, no lo dijo, y me parece, ustedes muchachos que conocen más el kirchnerismo que yo, o más o menos como yo, para mí el kirchnerismo es el movimiento más literario de la Argentina. Yo creo que no basta el ensayo para abordarlo, yo lo trato desde la literatura, te diría ahora, pero este kirchnerismo va a tener que, para tratar de imponerse, va a tener que imponerse. Primero, arrastra pasiones, odio o amor. No es bastante aconsejable eso, tantas pasiones muy fuertes, ¿entendés? Tenés que luchar contra los medios de comunicación. Acá hay un especialista en política internacional. No hay, creo, en la historia ejemplos de presidentes que lleguen a un país y directamente se pronuncien por la campaña electoral de ese país. Una locura. Acá estuvo Bolsonaro y directamente hizo campaña para Macri. Estuvo Duque, hizo campaña para Macri. Vos tenés, aparte de todo, tenés la geopolítica en contra. Claro. Y tenés la mala información que tiene Trump, que es también osado decir que tiene una información bastante deficiente y a partir de mala información tienen peores interpretaciones, de creer
que el kirchnerismo tiene algo que ver con Venezuela, que el kirchnerismo es Venezuela. Exacto. Y en realidad, yo cuando a veces con un poquito de distancia miro esto, es todo trucho. Pero sí representa el oficialismo. Pero por supuesto, pero tampoco este oficialismo es neoliberal. Esto no tiene nada que ver con el neoliberalismo tampoco. Son intenciones, son improvisaciones. Es ver qué pasa. Con decirte que hoy Pichetto es el hombre que tiene más ideas en este gobierno. Porque están todos agotados, le quedaban 4 glóbulos. Ahora, está bueno ese análisis. Ahora, el duranbarbismo, el marcospeñismo, digo, tiraron por la borda o por la ventana toda la filosofía que los llevó al poder, me parece, ¿no? Desde la cuestión de género, de una mujer que tenía que acompañar a Macri, hasta que no les interesaba los dictados del Círculo Rojo. Pero son todos eslogans, Sí, Tigre. sí. Son eslogans. Estamos hablando de eslogans, de frases. Son frases absolutamente vacías. ¿Qué es Marcos Peña? Marcos Peña es una construcción de Mauricio Macri. Sí, obvio. ya lo Los sé. que critican a Peña es porque no se atreven a criticarlo a Macri. ¿Entendés? Claro. Peña está en ese lugar y Peña supuestamente es uno de los derrotados. ¿Cuál es la función de Peña? Permanecer y defender a su presidente. Obvio. Y me parece que la jugada que hacen de ensanchar, de invitar, es porque no tienen nada, no tienen nada que tenga vigencia. Exacto. Coincido, ¿Entendés? Estaban coincido. con una debilidad estremecedora desde el punto de vista político. Eso, un tipo perspicaz, inteligente, que le funciona, como Pichetto, que para presidente nadie lo tomaba en serio. Capitales no tenía. Nada. Liderazgo conceptual tampoco. Liderazgo territorial menos. Casi no tenía barajas. Nada. Con muy poco, 2 reportajes. Sí, Diplomarse de estadista. Bueno, es el presidente que dijo que es un estadista. Que es un patriota. Y tal vez es un patriota a su manera, tal vez él se siente un patriota. Yo lo conozco a Pichetto de hace muchos años. Sigo su trayectoria. No me sorprende que haya dado este garrochazo. Uno de mis pocos aportes a la teoría política es el concepto de la garrocha, ¿viste? Sí, Clavar sí, la sí, garrocha, claro. saltar Claro. por el otro lado y no saltar por el otro lado. Es casi como cae la Unión Soviética. Cae seducido por el vencedor. Pero que vos ¿Entendés? decías que estaba muy débil. ¿Por ¿Quién? qué salta? Vos recién decías el gobierno estaba muy débil. Pero- ¿Por qué un Pichetto salta hacia un Porque lo gobierno muy débil? copa, porque lo copa, Brigel. Copa se convierte en el personaje más importante de ese gobierno. Pero sí, ¿Es el débil. salvador de Macri? Mira, hoy es el hombre providencial. Sale aparte y tipo, bajó el dólar. Si vos sabés que los que manejan el dólar están absolutamente vinculados. Totalmente, Bueno, si totalmente. bajó el dólar, La euforia es el de los efecto mercados, Pichetto. claro. Y La me euforia parece de los perfecto. mercados. Yo sinceramente lo que menos haría sería, como hacen los hinchas de Vélez con Mauro Zárate. No tenés que enojarte. Ese hombre va a ser la figura más importante de la oposición que tenés que enfrentar. Y si vos me decís, ¿qué es lo que yo imagino grandes debates entre Pichetto y Massa. Las discusiones que podían haber tenido en la consultora de Seita o en la comida en el restaurante Roldán, que hubo una comida en el restaurante Roldán donde tuvieron alguna diferencia, la van a tener por televisión. Claro. Me parece, Sí, ¿no? sí, coincido, es interesante. Ahora, ya, discúlpeme, pero Massa suma al frente, ¿no? Sí. Hoy el poder, el establishment está muy enojado con Massa porque no querían que dé ese paso, ¿no? Pero Massa le suma a Alberto, a la El doctora. establishment, lo que Macri llama el círculo rojo, Sí, 15 días atrás lo velaban a Macri. ¿Entendés? Sí. Esto es muy rápido, todo dura muy poco, ¿entendés? Es todo tan Sí, sí, fugaz, como dice el tango, Exacto. en la olla del vacío, que también van a pasar muchas cosas de aquí
Sí, sí, total. hasta las PASO de pronto, ¿no? El kirchnerismo es sentimental. Ahora, Alberto Fernández tiene que hacer una campaña por la opositiva o confrontando con el gobierno, porque da la sensación que hasta ahora está confrontando, como lo describió recién, criticando, por ejemplo, a Pichetto, pero que le queda todavía la parte de seducir a quienes no están hoy dentro de ese Me sentimiento. parece que tiene que encontrar su rol, tiene que encontrar su lugar. Es muy difícil, aparte se enfermó, perdón. Tómate un traguito de agua. Traguito. Tómate un traguito de agua. Y es buena, ¿eh? ¿Eh? Es buena el agua. Sí, digo. no, acá. No. Estábamos... Con en- el rol de Alberto Fernández, Mira, Alberto es muy difícil cuando sos candidato a enfermarte. No te podés enfermar, Bueno, ni cuando es sos un ser pistolero humano. ni cuando sos candidato. Si vos sos pistolero, sos un pesado, no podés tener problemas cardiológicos. Vos no querés un pesado para eso. Un candidato que se larga tiene este problema y por supuesto que le cuesta encontrarse. Aparte, tiene a la doctora al lado. Tiene a la doctora, que la doctora de por sí es una situación límite. ¿Entendés? Tiene procesamientos, tiene una situación personal complicada, tiene preocupaciones que tienen que ver con Cuba, por supuesto. Hagamos hormonas una... Brigger, mientras se recupera Jorge, dale vos con un poquito de la columna internacional. Vamos a Lo dejamos que se recupere. la política internacional porque hay que mirar hacia el Medio Oriente, siempre hay que prestar atención a lo que pasa allí y hoy se habló de explosiones en 2 buques petroleros en el Golfo Pérsico, en lo que se llama el Estrecho de Hormuz, entre Omán y la República Islámica de Irán. Ahí vemos el mapa. ¿Qué pasó con esos 2 buques? No queda muy claro, pero desde Estados Unidos dicen Irán atacó esos 2 buques. Desde la República Islámica de Irán, el canciller Zarif dijo: esto coincide justo con la visita del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y en realidad viene a torpedear, valga la metáfora en este caso, las relaciones entre Irán y Japón. Se piensa que la visita de Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, primera en 41 años a la República Islámica de Irán, tiene que ver con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que Abe va a negociar en cierta manera. Recordemos que en mayo Japón frenó las importaciones del petróleo de Irán. Por esa zona que estábamos recién viendo el mapa, pasa gran parte del petróleo y del gas a nivel internacional. Alguien se preguntará, ¿qué pasó con esos buques? No lo sabemos. Pero tomemos algún antecedente a quienes les gustan las teorías conspirativas. En 1988 Estados Unidos tiró abajo un avión de pasajeros de Irán donde murieron casi 300 personas. Habían dicho que se habían confundido. Confundieron un avión de pasajeros con un F-14, que es como confundir un pifitito con un camión. Pero a veces la gente se confunde. Bien, gracias Pedro, ¿Recuperado? Creo que sí. Lo que Bueno, pasa es que a veces- a los cantantes de tango nos pasa eso. Exactamente, ¿viste? Así es. ¿Cómo ves el final? ¿Puede haber No, un sería, cambio? sería muy chanta. Si te digo. Pero ¿ves que hay, digamos, cierto hartazgo a nivel de la sociedad con este gobierno y que puede darse un cambio? Sí, pero no te invitaría a festejar. No, nadie. ¿Entendés? No, Mira, por supuesto. Los votos se cuentan hasta la el último potencia más importante que tiene este gobierno es su condición de oficialista. Es el manejo de la caja. Importa mucho el manejo de la caja, el manejo del gorro frigio del Estado, en una campaña política donde no hay dinero. ¿Sabes? No hay dinero. Sí. El acto más banal de su administración se convierte en un acto político de campaña, ¿entendés? Y no son tontos en materia divisoria. Y de esto, me parece que el que más se dio cuenta es Massa.
Yo creo que hay dos personas, dos tipos de la política que están absolutamente decididos a ganarle a Macri. Y lo escribí, la doctora y Massa, que de pronto podía haber seguido con la cuestión de su candidatura, y son muy hábiles en este manejo, y en realidad hay un piso. En la Argentina debe haber un 60% de no peronismo, y hay un 30%, digamos, la mitad de ese no peronismo que es absolutamente antiperonista. El peronismo gana cuando a su 40%, 35% logra que ese 30% no peronista apoye y vaya. Hoy hay un 30% de la sociedad, te diría, que pese a que fue escatológico el gobierno de Macri, ante el peligro del regreso de lo que llaman el populismo, claro, y a la imposibilidad del agredido de clarificar algunas cosas un poco más, ¿entendés? Porque no puede ser tan barato desde cualquier ángulo defenestrar tanto al peronismo. Me extraña que, digamos, en esta vertiente kirchnerista del peronismo, no aparezcan los tipos que al círculo rojo, a los asustados, les diga la verdad. Que con un gobierno peronista siempre todos ganaron dinero. Nunca hubo... Es verdad eso. Me parece que se han comprado y han diseñado un kirchnerismo que si a lo mejor el kirchnerismo fuera lo que los tipos dicen, a lo mejor yo lo hubiera hasta apoyado, o lo hubiera tenido un poquito más de simpatía, ¿entendés? Tomar al kirchnerismo como si fuera algo más que irreverente, casi revolucionario, cuando en realidad han pagado todo. Exacto. Pagaron todo lo que tenían que pagar. Digamos, cuando yo te digo la mala información de Estados Unidos, ¿cuál es la información? Este gobierno está sostenido por Donald Trump. Ni siquiera David Lipton, que es el segundo de la señora Lagarde, está conforme con todo este dinero que se le dio a la Argentina. Es decisión directamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quieren que vuelva, no quieren otra experiencia bolivariana en esta... Si esto es bolivarianismo, claro, hermano, me parece que es... Coincido 100%. Pero con si no sabes salir de esta encerrona, es un problema. Total. Porque tan fácilmente te metieron, sos Venezuela. Exacto. Que son lugares absolutamente comunes de la política. Una línea sobre el final que ya tengo que cerrar, Jorge. La provincia de Buenos Aires, Vidal, Kichilov. ¿Lo ve más atractivo ese juego? Claro que es atractivo y riesgoso. No sé si en una palabrita te lo puedo decir. A ver. Kicillof puede ser, de todos los personajes que están en el primer plano, el único que puede llegar a sorprenderte. Porque es el único que puede innovar, hacer alguna cosa más creativa. Después vos sabés todos qué es lo que pueden dar, ¿no es cierto? El problema que tiene Kicillof, que tal vez tenés que hacer un trabajo sólido entre Kicillof y los mini gobernadores. Los intendentes. Y los intendentes. Claro. Y los intendentes, ahí hay un trabajo. Aparte, vos tenés un Kicillof, ahí esto es algo para la literatura sobre la novela del kirchnerismo. Kicillof y Kirchner no se conocieron. Entre Kirchner y Kicillof está el puente, si vos querés, de la doctora y la transición que puede ser Alberto Fernández. La doctora creo que mira el futuro en Kicillof. Este Kicillof, por su decencia, en algunos lugares de la política puede ser complicado este chico, ¿no es cierto? Ahora, la gran batalla va a ser Kicillof con el mejor cuadro que tiene el tercer gobierno radical, que es la señora. Ahora, vos me hablas de la provincia de Buenos Aires, vos haces una gran apuesta por la moderación, pero tenés que contener a los que tal vez son menos moderados y te dicen, yo también estoy. Claro. Ya te salen dos candidaturas nuevas. Salió Cunio con Morgado
y con Devido como primer candidato a diputado, que tenés ahí un kirchnerismo duro, si vos querés, de barricada, que no se siente representado. Otro, esta información, salvo que se arrepientan estos días, va a lanzar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, acompañado, según mi información probablemente mala, por Santiago Montoya. ¿Entendés? Sí. Digamos, conducir es contener. Está bien que vos te hagas el moderado, pero tenés que también atender a los que son menos moderados. Un gusto, Jorge, ¿eh? Que no pase tanto tiempo para que vuelvas acá. Y bueno, es que mi garganta funcione mejor. Bueno, son a veces, somos humanos, ¿qué querés? Muchas gracias, Muchas gracias, Jorge. Jorge Asís pasó por Minuto 1, pausa. Tenemos en la próxima hora mucho más de análisis político, las elecciones que se vienen el próximo domingo y también algo más de la economía. Ya volvemos aquí en Minuto 1.